Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica, vamos a conversar de inmediato con William Cárdenas. Él es presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela y nosotros en alianza con Benemérita y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin necesitamos hablar con William porque ese comunicado del régimen ayer calificando al Tribunal de la Haya de manejar falacias, de que tienen en marcha una acusación contra Venezuela sobre supuestos crímenes que no han ocurrido. O sea, que a él le armaron un expediente de la nada, sin fundamento alguno. Y tú que has estado manejando los casos, que has consignado documentos y pruebas suficientes, que manejas los niveles, que has visto y evaluado pues lo que la fiscalía ha hecho para que la gente ratifique la denuncia. El ciudadano común y corriente también puede participar bajando esa página de la Corte Penal Internacional. ¿Cómo es que el gobierno usa estas argucias a esta altura del momento? Bueno, José Antonio, buenas tardes y encantado de estar una vez más contigo, ¿no? Y sobre todo, especialmente para salir al paso de ese comunicado temerario del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se ataca a la Corte Penal Internacional, a su fiscal, con argumentos insostenibles, ¿no? En primer lugar, quiero comentarte algo. Esto evidencia un grado de eh, desesperación impropio para el momento en el que estamos, en el que nos encontramos. O Ujú. sea, estamos al inicio de un proceso que que es probable que se ponga en marcha en la Corte Penal Internacional y ya eh, sale precipitadamente el gobierno de Venezuela a tratar de descalificar al órgano competente para juzgar los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en el país, como lo han señalado ya numerosos organismos internacionales, personas calificadísimas, los altos comisionados para la defensa de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la misión de determinación independiente de los hechos, los, los expertos que en la OEA reconocieron que efectivamente se habían cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y todos nosotros, o sea, los abogados de las víctimas que hemos estado impulsando las denuncias desde hace 20 años ante la Corte Penal Internacional. Entonces, sorprende que a estas alturas se produzca un episodio de esta naturaleza y solo lo entendemos eh, dentro del ánimo que pueda existir para tratar de iniciar una campaña de descalificación del órgano y de descalificación de quienes los componen, ¿no? Y en este sentido tengo que decir algo que es en esto que pesa muchísimo, ¿no? Y los abogados conocemos y sabemos que cuando una contraparte actúa de esa manera, lo hace porque no tiene argumentos jurídicos sólidos para defenderse de esta situación. Porque están viendo y eso les preocupa muchísimo, que una vez iniciado el proceso, va a ser muy difícil que los autores intelectuales, coautores, cómplices, miembros de la cadena de mando que ordenaron la comisión de esos gravísimos crímenes de lesa humanidad puedan escapar de la acción de la justicia. Se intenta, por una parte, atacar eh, a la Corte como institución, hablando de colonialismo jurídico Sí, a ajá. estas alturas de la vida, ¿no? 20 años después o 22 años después de que la propia Venezuela firmara el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma, del tratado que le dio fundamento a la Corte Penal Internacional.
Pero es que además, utilizando y tratando de distraer de alguna manera la opinión internacional, en el sentido de que el ataque es contra, dicen ellos, que es Venezuela. Mira, no estamos estamos ante una corte penal donde se juzgan personas, no se juzgan estados. Exacto. Venezuela, como estado, no es responsable de nada, absolutamente de nada. En cualquier caso, será responsable de las reparaciones, porque quienes cometieron estos crímenes, curiosamente, detectan y usurpan funciones de gobierno en Venezuela. Pero los responsables de esos crímenes son personas naturales que están identificadas como pertenecientes a la cadena de mando que ha ordenado la comisión de esos ataques sistemáticos y generalizados contra una parte de la población venezolana y por razones políticas. O sea, que tratan de tergiversar las cosas de una manera completamente, yo diría que casi infantil, ¿no? A estas alturas, eh, nadie se cree esta historia. La gente sabe que los acusados son Maduro, los señalados como responsables son Maduro, Diosdado Cabello, Cilia Flores, Padrino López y todos los que integran, Tarek William Saab, Tarek El Aizami, todos los que han estado integrando ese entramado de delincuencia organizada. Es crimen organizado, ¿no? Ahora, Y en ese sentido, pues, sorprende el comunicado sí, por lo desventurado, ¿no? y lo curioso es que cuando tuvieron a este señor Karim Khan enfrente, andaban cabizbajos, andaban muy quietecitos, no le dijeron nada, no le reprocharon nada, y el hombre en su cara les dijo que iba a investigar lo que había que investigar. Y entonces en este escrito pretenden descalificarlo, porque más nunca supieron de él, sino que está trabajando calladamente. Sienten que esa página en la que se le está pidiendo a las víctimas que reafirmen y que se permitan fortalecer el expediente, les tiene preocupados. Y te lo digo porque ayer leí del exmajador en Canadá que dijo que se habían consignado ya 800 pruebas de ratificación de los delitos cometidos en Venezuela. Ante la Corte Penal Internacional fueron consignados esos 800 casos. No sé cuántos más podrán aparecer porque por otro lado sé que hay ONGs y otros organismos pues también diligenciando reafirmación de esos delitos. Mira, así es, ¿no? Así es. Llegan a señalar y acusar de imparcial al fiscal Karim Khan, cuando, cuando la actitud de Karim Khan como fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido impecable desde el punto de vista de la imparcialidad. Recordamos que cuando visitó Venezuela, incluso hubo organizaciones de víctimas que se quejaron porque no se reunió con ellas. Y justamente no se reunió con ellas porque primero no era el momento y en segundo lugar él tiene que cuidar muchísimo el tema de la imparcialidad, porque en su condición de fiscal de una Corte Penal Internacional, pero también de un órgano que está creado por un tratado internacional que lo integran estados partes, él tiene que manejarse como un diplomático con una conducta exquisita, exquisita, y eso fue lo que desplegó, ¿no? Entonces se atreven a acusarlo de imparcial por unos supuestos contactos con las víctimas. No, las víctimas es que ya llegaron a La Haya. Las víctimas están presentando sus planillas y es la primera vez en 20 años que tienen la oportunidad de ser escuchadas porque en Venezuela jamás se las atendió. Bueno, porque, pero pues justamente porque ellos quieren emparentar a Karim Khan con el fiscal que tienen adentro, que sí está parcializado y que dictamina en función de lo que el régimen le indica.
Y ellos piensan Claro, pues que en claro. la Corte Penal va a ser lo mismo. Probablemente funcionan con el mismo esquema, es el mismo esquema de pensamiento, ¿no? Sí, Pero además señalan algo que caramba, y eso sí es triste por lo contradictorio, ¿no? Se quejan de que se les ha vulnerado el debido proceso en el curso de la investigación. Se queja Nicolás Maduro, justamente quien le ha negado el debido proceso a todas las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela. En Venezuela sí que no ha existido nunca la oportunidad de un debido proceso. Los que están imputados en las cárceles señalados son presentados una y otra vez y el proceso nunca arranca, el proceso se suspende, las audiencias no se celebran, todo discurre en medio de una gran burla en donde por supuesto el fiscal en Venezuela, el señor Tarek William Saab, sí actúa a las órdenes de quienes le dan los dictados, ¿verdad? Y con una actitud completamente parcializada. Bueno, ahora se queja Nicolás Maduro de que le han vulnerado el debido proceso. Bueno, amigo, usted está reconociendo que hay un proceso ya, está extremadamente nervioso con esto, ¿no? Es el reconocimiento de que existe un proceso, pero el proceso, repito, el proceso no es contra Venezuela, no será contra Venezuela. Quienes cometen los crímenes son personas naturales, no los estados, ¿verdad? En este caso el Estado no tiene ninguna implicación. Los criminales son los delincuentes de la cadena de mando que han ordenado la comisión de esos crímenes, que los han planificado, que los han eh, eh, elaborado de tal manera de causar el mayor daño posible a una parte de la población venezolana considerada y calificada como oposición política y por razones políticas. Ellos, estos criminales de la cadena de mando, ellos sí van a tener la oportunidad de tener un debido proceso, porque el Estatuto de Roma se los garantiza. Ellos van a tener oportunidad de defenderse, ellos van a tener oportunidad de estar asistidos por abogados que los asesoran, pero por lo que veo, el asesoramiento está comenzando caramba, bien mal, está comenzando está bien mal. resultando preocupante, está resultando muy preocupante porque este comunicado, este infeliz comunicado, nunca debieron emitirlo, ¿no? Bueno, ya dentro de 17 días aproximadamente, pues cierra el proceso de recaudación de testimonios adicionales de las víctimas. Yo me imagino pues que también ven que esa fecha está muy próxima. No, Y es el 7 de marzo, el es el 7, 7 de o marzo, sea que el lo que 7 queda es una semana casi. nada, ya está en la fase, en la recta Yo final, creía que era el está 17. Bueno, corriendo. entonces imagínate, es el 7. Yo creía que era el 17. No, es el 7 de marzo. Incluso señalabas antes que efectivamente Orlando Viera Blanco Sí. eh, presentó unas incidencias sistematizadas ante la Corte Penal Internacional en una acción en la que estamos juntos con CICIBEN, ¿verdad? La Fundación El Amparo, la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid, estamos comprometidos en informar suficientemente a la Corte Penal Internacional de la tragedia que ha ocurrido en Venezuela. Mira, y tendrá que entenderse que lo que ha ocurrido en Venezuela tiene una magnitud terrible. O sea, el que hayan salido huyendo de Venezuela 7,5 millones de personas no es un hecho casual, ni ocurrió no ha habido terremoto, cataclismo, no ha habido tsunami, no ha habido nada de eso. Ha habido una acción criminal. Va a ser un reto para la Corte Penal Internacional entender cómo ocurrió esto, que es diferente a lo que puede haber ocurrido en el continente africano en otros casos o en Asia en otros casos. No, y Nosotros hemos vivido esto el tema es de de tal otra manera. gravedad, William, ¿Eh? el tema es de tal gravedad que ni siquiera el caso Rusia-Ucrania ni ninguno otros casos han podido diluir el tema de Venezuela. Es imposible porque nunca, jamás en la historia
del continente americano, se había producido un éxodo tan grande de personas caminando por las carreteras, atravesando selvas, las de Brasil, la frontera de Venezuela con Brasil, la frontera de Colombia con Panamá. Pero es que las evidencias están a la vista de todo el mundo, no es la Corte Penal Internacional la que está inventando, es que es palpable y evidente lo que está ocurriendo, producto del Así es. sistema Mira, que tenemos. nosotros acabamos de hacer público desde Sisiben un comunicado de respaldo total a la Corte Penal Internacional en esta labor. Esta labor esta es la primera vez que llega la Corte Penal Internacional a territorio americano con una investigación que está en marcha, ¿verdad? Entonces, no, por supuesto, les damos nuestro respaldo más absoluto porque el éxito de la Corte Penal Internacional en esta investigación, si se logra establecer las responsabilidades de quienes causaron esos crímenes de lesa humanidad, va a ser el éxito de las víctimas. Y para nosotros en CICIBEN, que es el Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, ese es el mayor triunfo. O sea, que las víctimas puedan tener la justicia que en Venezuela se les ha negado una y otra vez. Entonces, entiendo la gran preocupación que existe en las más altas esferas del poder en Venezuela, porque todos y en su gran mayoría están comprometidos con la comisión de estos terribles crímenes. Hay ciudadanos americanos que han estado peleando por su libertad en Venezuela detenidos por el régimen. Estados Unidos ha tratado de resolverlo por las vías diplomáticas, pero no obstante, esos casos pueden servir también de evidencia de que hubo atropellos y violación a la normativa legal. Es que en Venezuela han estado detenidos ilegalmente, incluso en algunos casos desaparecidos, ¿no? Personas extranjeros, europeos, italianos, portugueses, españoles y por supuesto también personas de otras nacionalidades Pero esos como testimonios, señalas, ¿no? Americanos. esos testimonios contarían también para reforzar el expediente. Claro, claro, porque son seres humanos que son víctimas de la actuación criminal de esta gente, ¿no? Que no ha reparado en asesinar, detener ilegalmente, desaparecer, torturar de manera sistemática, violar, cometer ataques sexuales contra personas que estaban sometidas a una reclusión, a un estado de sumisión, ¿verdad? Algo en lo que nadie o mucha gente no termina de reparar, ¿no? Privar intencionalmente de alimentos y de medicina a una parte de la población venezolana. Mira, le daban bolsas CLAP a los que tenían carné de la patria. El que no tenía carné de la patria estaba condenado a morirse de hambre y a ellos les importaba un comino. Le daban medicinas al que tenía carné de la patria. Represaban las medicinas. Todavía lo hacen, todavía lo hacen. Todavía lo hacen. Represaban las medicinas para esperar momentos electorales y en esos momentos electorales entonces echarlas a la calle a sus correligionarios para favorecer su fidelidad política, ¿no? Entonces, mira, ha sido terrible lo que ha ocurrido, ¿no? Ese es un exterminio silencioso y que además ¿qué ha causado esa acción perversa y criminal que termina destruyendo a la sociedad, que es lo que persigue el exterminio. El exterminio persigue destruir. Bueno, esa acción ha causado el desplazamiento forzoso de la gente el que tenía necesidad de. Tú sabes que a los trasplantados les cortaron los programas de trasplante. Sí. Y el argumento era, no, esa gente ya se va a morir, ¿no? Y como se va a morir, pues mira, no gastamos en eso, ¿no? Y a los pacientes de enfermedades crónicas de VIH. O a lo mejor hacían que gastaban y se cogían los reales. De cáncer, los pacientes de cáncer, o eso, ¿no? O eso, la corrupción, porque ya sabemos lo que hicieron con las bolsas CLAP, ¿no? Las bolsas CLAP
de dos, además, están comprometidos dos personas que no son venezolanas, ¿no? Alex Saab, que está preso en los Bueno, Estados eso iba a Unidos. decir, están invocando para dar el premio Nobel, qué ironía, ¿no? Bueno, Alex Saab, que está preso en los Estados Unidos y que traficaron con el hambre del pueblo venezolano, y este señor que lo llamaba Maduro el Jesucristo de la economía, un español de Podemos, que se llama Alfredo Serrano Mancilla, ¿no? Ajá. Era figura clave, fue el creador del mecanismo del CLAP para discriminar a quién le dabas alimentos y a quién no le daba. Eso se llama privación intencional de alimentos y medicina, y eso se llama exterminio. Y han generado, y han muerto niños en el JM de los Ríos. Han muerto niños desnutridos, mayores han muerto de hambre. La gente, todos lo hemos visto comiendo de las bolsas de la basura. Entonces, ¿quiénes son los responsables? No, Maduro, no es Venezuela, eres tú y tu cadena de mando, O ¿verdad? sea que tiene un sellito aquí que dice CPI en la frente. Así mismo. Y por más comunicados que puedan sacar y por más inventos que puedan hacer Esgrima. públicos, ellos saben que la justicia está tras sus pasos. Que tras sus pasos hay un señor que es fiscal de la Corte Penal Internacional, que no se va a dejar intimidar por estas Peroratas insulsas. sí, correcto, ¿verdad? Y que, bueno, allí actuará la justicia. Ellos tendrán que ponerse a derecho. Si no se ponen a derecho, van a ser perseguidos hasta que los capturen y los presenten ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Bueno, William, de todos modos, el día 7 entonces yo estaba confundido. El 7 vas a tener que estar de nuevo conmigo porque es el día crucial y determinante cuando se cierra la recaudación de testimonios de particulares y víctimas del régimen. Y allí Así pues es. ahí tenemos posibilidades de saber hacia dónde vamos. Tú tienes que ¿Cómo no? estar, me imagino que estás muy atento y vas a recibir información de que se cerró exitosamente. Seguro que sí, seguro que sí. Ya va por buen camino, José Antonio. Bueno, un abrazo, William. Un abrazo, muchas gracias. Bien, amigos, en Hasta Radio luego. Victoria, Ojo con Eso Televisión, hemos conversado con William Cárdenas, presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Bueno, sorprendido, extrañado y yo digo que hasta, no sé cómo llamarlo, pero confundido no, William, porque, o sea, del régimen se esperan estas cosas y más. Más Claro, bien, claro, claro. No nos sorprende, ya no nos no sorprende nada. sorprende, sí. Pero bueno, este comunicado nos pone en evidencia una vez más, diríamos. Así es. Porque no dice nada nuevo, sino por el contrario Infeliz está... totalmente. Sí, señor. Bueno, es un comunicado infeliz. Ok. Así es. Un abrazo. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Chao.